Morena del Carrizal, hemos venido a cantarte, venimos a venerarte. La aparición de Santa María de Guadalupe sucedió durante los días del 9 al 12 de diciembre de 1531 al indio Juan Diego en el Cerrito del Tepeyac, pidiendo que se le construya un templo para que se adore al verdadero Dios por quien se vive. Ese mismo año de 1531 fue creada la diócesis de Coro, primera de Venezuela. Jubileo significa alegría, esa fe, esas ganas y esa disposición que debemos de tener todos como verdaderos cristianos. 300 años ha ocurrido de aquel hallazgo del sagrado lienzo que fue encontrado por los indígenas caquetíos el 27 de febrero de 1723 en un baúl que contenía, entre otros objetos, este sagrado lienzo de nuestra hermosa Morenita del Carrizal, a la cual le rendimos fe y devoción por estos 300 años de amor y fervor guadalupano. Conozcamos de la mano de la misma voz del presbítero Arlín Ramón Moreno Llores lo que nos cuenta y nos narra en este documental que hemos preparado para todos ustedes desde el Secretariado de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Coro. Hay que recordar que el señor arzobispo metropolitano de Coro ha decretado un tiempo jubilar en donde está enmarcado también en la celebración de los 300 años de la Virgen de Guadalupe en el estado Falcón, recordando pues que fue el 27 de febrero de 1723 cuando los indígenas caquetíos hallaron en la costa de Muaco un baúl donde se encontraba el sagrado lienzo que hoy tenemos a nuestra contemplación, ante nuestra mirada, ante nuestra veneración, este hermoso lienzo de la Virgen de Guadalupe que el próximo 27 de febrero va a cumplir 300 años. Y tiene un significado muy importante que hay que leerlo a raíz pues de la fe, no según las cosas humanas, sino a través de la fe. Y el significado es que por tanto tiempo de permanencia, no podemos decir más sino que es un regalo de Dios, un regalo que el Señor le ha regalado a este pueblo falconiano, como lo es la presencia amorosa y maternal de la Santísima Virgen María. Entonces, para mí, el mayor significado de estos 300 años es que podemos comprobar a través de la historia que Dios nos ha regalado a tan buena madre para que nos acompañe y nos bendiga en nuestro caminar. Y así lo ha sentido el falconiano, y así lo ha sentido el venezolano, como un regalo de Dios, la presencia de la Santísima Virgen María de Guadalupe entre nosotros. El 27 de febrero de 1723, porque Dios es falconiano, ocurrió el hallazgo, el hallazgo, el hallazgo, el hallazgo. El culto a la Virgen de Guadalupe es antiquísimo, con ya casi 300 años de permanencia. La presencia amorosa y maternal de la Morenita de El Carrizal está certificada por los obispos de Venezuela, don Félix Valverde en 1737 y don Mariano Martí en 1773, quienes en visita pastoral dejan prueba de que tanto el lienzo como la tallita indígena se encuentran ubicadas para la pública veneración en la ermita. El hallazgo del lienzo de la Virgen de Guadalupe en el estado Falcón fue liderado por los indígenas caquetíos el 27 de febrero de 1723, cuando iban a sus labores de pescas en las costas falconianas a la altura de Muaco. Allí encontraron un baúl que contenía, entre otros objetos, un lienzo con la hermosa imagen de una dama. Los indígenas llevaron el tesoro encontrado al valle donde estaban asentados. Luego, con el paso del tiempo, el cura doctrinero don Pedro de Sangronis les explicó que se trataba de la Virgen de Guadalupe aparecida en México, y producto de la efectiva catequesis se lograron para el 1 de mayo de 1723 los primeros bautizados con los nombres de Juan Diego y Juan Bernardino. En el estado Falcón hay algunos templos, algunas iglesias en donde se venera a la Santísima Virgen María de Guadalupe, pero
como una manifestación cultural, histórica, ferviente en todo el estado Falcón, es la que ha acontecido aquí en el Santuario Mariano Nacional del Carrizal, porque aunque fue hallada en este lienzo, fue hallado en las costas de Moaco, fue traído a este lugar inmediatamente, y desde ese momento hasta nuestros días, este mismo lienzo ha estado presidiendo todas las actividades litúrgicas en este lugar, y ha estado presidiendo todas las peregrinaciones que de diferentes partes del estado Falcón, de Venezuela y del mundo han venido pues a venerar a la Madre del verdadero Dios por quien se vive. El pueblo del Valle de El Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe fue fundado el 7 de septiembre de 1723 en las extensas tierras donadas por los hermanos Pedro y Juan de la Colina y Peredo. Luego, juntos construyeron la ermita para cuidar y custodiar el precioso lienzo de Nuestra Madre Celestial. Los 11 de diciembre salimos en procesión en el puerto de la vela, primer puerto de Falcón. Los 11 de diciembre salimos en procesión. Es para ti, guadalupana, reina. El 12 de diciembre de 1928, el Papa Pío XI, por petición de Monseñor Lucas Guillermo Castillo, proclama a la Virgen de Guadalupe celestial patrona de la diócesis de Coro, la cual comprendía todo el estado Falcón. El 12 de febrero de 1984, luego de un proceso de acercamiento y diálogo, Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, junto al presbítero Alejandro Cerviño, restituye la administración diocesana de la ermita de El Carrizal, la cual estaba en manos de devotos particulares desde el año de 1912. Y para el 12 de diciembre de 1984, el presbítero Julio Germán Urrego Montoya estaba organizando la primera marcha de la fe que desde la ciudad mariana de Santa Ana de Coro moviliza a miles y miles de peregrinos que de la mano de Santa María de Guadalupe llegan hasta El Carrizal. Como antesala a lo que es la Marcha de la Fe, pudiéramos nosotros acotar algo que está dentro de la historia. Este templo, esta ermita de El Carrizal, estaba en manos de particulares, devotos particulares, desde 1912 hasta 1984. Fue el 12 de febrero de 1984 cuando simbólicamente se entregaron las llaves de esta ermita al obispo de Coro para que fuera ya de la administración diocesana. El 1 de febrero se firmó el acuerdo y el 12 de febrero pues se entregó las llaves de esta ermita, de este hermoso templo que alberga la devoción a la Virgen de Guadalupe. Ya no estaba en manos de particulares, ya la Iglesia diocesana tomó el control de todo lo que eran las fiestas religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe, y por eso el Padre Julio, desde Coro, organizó una peregrinación hacia este lugar, primero en agosto de 1984 con sus más allegados colaboradores, pero luego en diciembre de 1984 se abrió esta peregrinación a todo aquel que quisiera participar. Por eso desde 1984 lo que se ha llamado la Marcha de la Fe pues tiene una importancia muy grande para nuestro pueblo falconiano, tanto así que la Marcha de la Fe se realiza desde el 11 de diciembre a partir de las 7 de la noche hasta el día 12 cuando llega la imagen de la Virgen a este lugar a eso de las 8 de la mañana. Y es tan importante la Marcha de la Fe que se han contabilizado a más de 40.000 peregrinos
que arriban al Carrizal a las diferentes horas del día 12 de diciembre, que llegan al Carrizal para pagar sus promesas, que llegan al Carrizal para venerar a la Madre del verdadero Dios por quien se vive, que vienen al Carrizal para darle gracias a Dios por esta presencia amorosa y maternal que nos ha acompañado siempre en nuestro caminar. Pero el Padre Julio no era en esa oportunidad el rector del santuario, porque inmediatamente cuando pasó a la administración de la diócesis esta ermita del Carrizal, pues entonces ya tuvo su pertenencia a la parroquia que le correspondía, que es la parroquia de la Vela. Por lo tanto, el Padre Alejandro, que era el párroco de la Vela, pues asumió las riendas pastorales de este lugar santo, de este lugar sagrado. Y al Padre Alejandro le debemos todo lo que es la construcción de la Casa del Peregrino, que hoy en día es la Sala de Oración Hebrón, y también le debemos los jardines al Padre Alejandro, y también le debemos el hecho de todo lo que es la plazoleta, en donde se celebran las grandes celebraciones de la Virgen de Guadalupe en nuestro estado Falcón. Se lo debemos al Padre Alejandro. Claro, Padre Alejandro era el que estaba de párroco en la Vela, por lo tanto asumió las riendas pastorales de este lugar, de esta ermita del Carrizal, y junto pues y con la animación, con el entusiasmo, con la presencia del obispo de Coro, en ese momento Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, y con la ayuda de muchas personas y la ayuda del gobierno regional, se lograron muchísimas cosas para este santuario. Tanto así pues que bendecimos a Dios porque este santuario se ha convertido pues en el epicentro de las bendiciones de Dios para nuestro pueblo falconiano, y Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales decía que es el corazón donde late la iglesia de Coro, la iglesia de Falcón. Desde aquí entonces ese corazón que está latiendo mueve todos los órganos del cuerpo de la iglesia, es decir, mueve a todos los grupos apostólicos, mueve a los sacerdotes, mueve al obispo, mueve a todos la gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Y como nos mueve a todos, entonces venimos y arribamos a este lugar. El Padre Alejandro estuvo en este lugar presidiendo pastoralmente este lugar hasta 1990. A partir de 1990, pues entonces es nombrado como rector del santuario del Carrizal a Monseñor Julio Germán Urrego Montoya. En ese momento era presbítero, no había recibido todavía el título de monseñor. Entonces el Padre Julio asumió las riendas de este lugar como rector del santuario. Pudiéramos decir que es el que tuvo el nombramiento de rector. El Padre Alejandro era el párroco de todo el territorio, pero al deslindarlo de la parroquia se convirtió como una especie de rectoría, y nombraron pues como rector al Padre Julio, que ya se venía desempeñando durante todo ese tiempo con la devoción grande que le caracterizó hacia la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre. Entonces, a partir de ese momento, 1990, la devoción a la Virgen de Guadalupe fue creciendo y creciendo, porque es gracias a él, a Monseñor Julio Urrego Montoya, gracias a él que la Virgen es conocida en toda la extensión de nuestra geografía falconiana, porque él se empeñó en llevar a la Virgen a todos los lugares. Ya para esa época, 1990, este templo, como lo vemos, estaba en ruinas. Se habían caído las paredes, 1988, 1989, para la época, cuando el Padre Julio llegó ya a este lugar, todas las paredes estaban en ruinas, y necesitaba la intervención ya de una nueva reconstrucción de este templo. El Padre Julio fue a donde estaban los archivos originales, tanto en España como en Colombia, y consiguió los planos originales de este lugar, y gracias a esos planos originales se logró reconstruir todo lo que es la ermita del Carrizal para el año de 1992. Se reconstruyó este templo. Cuando estaba en ruinas, lo único que quedó, vamos a decir así, levantado, lo único original que tiene este templo son los pilares
los pilares que están adornando todo lo que es la nave central de nuestro templo basilical. Y entonces es lo único que quedó original, porque todo lo demás, el techo, las paredes, todo se vino al piso, pues estuvo en ruinas. Y bueno, como ya les dije, en 1992 fue reconstruido gracias a que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, había ordenado la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal. Por lo tanto, la inauguración y la consagración del Templo del Carrizal ocurrió el 1 de diciembre de 1992, como ya una preparación para la coronación canónica que se celebró el 12 de diciembre de 1992. Vino el eminentísimo cardenal Lebrún, arzobispo de Caracas, cardenal de Venezuela, vino en nombre del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, a coronar la imagen de la Virgen de Guadalupe, la tallita indígena de nuestra Madre, que hoy en día está y sigue recorriendo todo nuestro hermoso y bendecido estado Falcón. Y luego el Padre Julio tuvo una fructífera misión pastoral desde aquí, desde el Santuario Mariano Nacional del Carrizal. Este santuario era conocido como santuario, pero de una forma, vamos a decir, sin papeles. Es decir, el pueblo reconocía en este lugar un lugar santo. El pueblo falconiano reconocía, y el mismo obispo reconocía este lugar como un santuario, pero no estaba el decreto de creación del santuario. Y bueno, le correspondió a Monseñor Roberto Líquer León en el año de 1994 decretar esta ermita del Carrizal como santuario mariano regional de todo nuestro hermoso y bendecido estado Falcón. El Padre Julio estaba a las riendas pastorales de la ermita del Carrizal, y juntos el Padre Julio y Monseñor Roberto Líquer León lograron las más grandes distinciones que un templo puede tener. Primero, en 1994, se decretó este lugar, esta ermita, como santuario regional, el 12 de diciembre de 1994. Eso le correspondía al obispo de Coro, en ese momento Monseñor Roberto Líquer León. Y en el año del 2008, en julio de 2008, la Conferencia Episcopal decreta este lugar como Santuario Mariano Nacional de Venezuela. También el Padre Julio estaba a las riendas de este lugar, porque recordemos, el Padre Julio estuvo desde 1990 hasta el año 2017, cuando ocurre su defunción el 23 de enero del año 2017. Y bueno, durante todos esos años, el Padre Julio, con su esfuerzo, con su dedicación, junto y siempre bajo el pastoreo del obispo de Coro, llevó a todas partes de Venezuela, a muchas partes de Venezuela, la devoción a la Virgen de Guadalupe, y eso trajo consigo entonces que sea decretada Santuario Mariano Nacional, porque ya desde muchas partes de Venezuela venían peregrinaciones al santuario, que siguen viniendo constantemente hasta este lugar, y eso es lo que le da pues este título de Santuario Mariano Nacional, el que puedan venir de todas partes de Venezuela, puedan venir entonces a venerar a la Madre del verdadero Dios por quien se vive, a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Luego, en esa misma fecha, el 6 de noviembre del año 2008, el mismo año 2008, el Santo Padre, para entonces Benedicto XVI, con su anuencia, se decreta a este lugar con la más grande distinción que puede tener un templo. Y tenemos que decirlo de esta manera: este templo tan pequeño, este templo que es una ermita, ¿quién iba a pensar que una pequeña iglesita, que una pequeña ermita iba a ostentar
el título más honorífico que tiene una iglesia en el mundo entero, comparándose con las más grandes edificaciones de Europa y con las más grandes edificaciones de templos en el mundo entero. Y fue en el año 2008, en noviembre, el 6 de noviembre del año 2008, cuando sale el decreto en el que se declara a la ermita del Carrizal basílica menor de la Iglesia Católica, comparándose pues con todas las iglesias del mundo, las más importantes que existen en el mundo entero. Entonces todo esto se logró gracias pues al empeño, al esfuerzo de todos los sacerdotes, pero en medio de todos los sacerdotes de Monseñor Julio Germán Urrego Montoya y del obispo para ese entonces, porque los sacerdotes siempre contamos con la ayuda, el apoyo, el ejemplo, el testimonio, la fuerza, la valentía de los obispos, y por eso el obispo de Coro, pues gracias al empeño, al esfuerzo que realizó en ese momento junto al padre Julio, se lograron estas más grandes distinciones que este templo del Carrizal haya podido tener. Una distinción regional, una distinción nacional y una distinción internacional. Por eso nuestro templo recibe también peregrinaciones de otras partes del mundo, fuera de las fronteras de Venezuela. Cuando vienen los visitantes de Aruba, de Curazao, de las islas neerlandesas, pues este lugar es un lugar de paso, un lugar de visita, de peregrinación para estas personas que vienen de esos otros lugares. Y así, muchas personas que vienen de muchas partes del mundo a visitar el estado Falcón, pues entonces este lugar se convierte en un paso seguro de peregrinación, en donde descubrimos el amor de Dios a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Muchos hechos y acontecimientos sucedieron en este lugar con, vamos a decir, la presencia del Padre Julio. Recuerdo un hecho portentoso en el año 2001, el 27 de febrero del año 2001, en este lugar lacrimó, lloró una imagen de la Virgen de Guadalupe, que estaba aquí albergada en este templo mientras se celebraba la Eucaristía conmemorativa pues del hallazgo, 27 de febrero del año 2001. Y bueno, fueron algunos devotos, también entre los sacerdotes podemos nosotros contar al padre Pedro Daniel Jiménez, que vio llorar, salir lágrimas de los ojos a la Santísima Virgen María, cosa que llamó poderosamente la atención. Se le avisó al Padre Julio, el Padre Julio le avisó al arzobispo, a Monseñor Roberto Líquer León, y el mismo arzobispo junto al Padre Julio, pues pudieron ver esta maravillosa manifestación de la Santísima Virgen María aquí en el estado Falcón. Recuerdo la fecha, 27 de febrero del año 2001. La Virgen María lacrimó, la Virgen María lloró en este lugar, manifestándonos que está viva, que estaba viva, que está con nosotros, que siente que es una persona más, que no es, vamos a decir, fantasía, sino que realmente está con nosotros, camina con nosotros, siente con nosotros y nos acompaña en nuestro caminar constantemente. Es una de las cosas en las que podemos decir que ella está escuchando cada uno de nuestros lamentos, de nuestros problemas, de nuestras angustias, y yo creo que, porque así lo han manifestado muchísimos devotos que han venido al Carrizal, que cuando vienen como con un peso en sus hombros, con sus problemas, con sus dificultades, con sus momentos difíciles que viven constantemente, y cuando llegan a este lugar inmediatamente dicen que se desaparece todo eso, que la angustia desaparece, que desaparecen los problemas, que ya no se sienten agobiados en su mente y en su corazón, sino que se llenan de paz. Y eso solamente se puede lograr si está la presencia de Dios. Y la presencia del Señor, pues, nos da a nosotros como regalo a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque recordemos
que cuando ella se apareció en México, ella no pidió un templo para sí, ella pidió un templo para que allí se adore al verdadero Dios por quien se vive. Y cuando venimos a este lugar, venimos a venerar a la Virgen, pero no solamente es a venerar a la Virgen, venimos a cumplir su mandato de este templo que es para adorar y bendecir al verdadero Dios por quien se vive. Y por eso, como venimos a adorar y bendecir al verdadero Dios por quien se vive, es que recibimos estas alegrías, es que recibimos este amor inmenso de Dios para con todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, manifestado por la presencia amorosa y maternal de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios, pero también es la Madre de todos y cada uno de nosotros. Otra de las cosas que han manifestado muchos peregrinos que vienen a este lugar constantemente, sobre todo cuando vienen la misa de los lunes, que pudiéramos nosotros decir que es una misa que logró tener su institucionalidad con el Padre Julio Germán Urrego Montoya. Todos los lunes en este lugar se celebra la misa al caer la tarde, la misa en la que se pide sanación para todos los enfermos, pero no solamente una sanación corporal, sino también una sanación espiritual. Y a esto me quiero referir en este momento porque cuando los sacerdotes nos sentamos a administrar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, en este lugar yo puedo decir que muchos se acercan y lo primero que dicen con lágrimas en los ojos es: yo tenía 50 años sin confesarme, yo tenía 20 años sin confesarme, yo tenía 30 años sin confesarme, Padre. Y eso da a conocer una manifestación que ellos mismos dicen, pero aquí hay algo, dicen los peregrinos, aquí hubo algo que me llamó poderosamente la atención y me llevó a confesarme. Como es una experiencia de Dios, una experiencia que no tiene palabras con las que se puedan describir, porque es una experiencia de Dios, es parte del misterio de Dios en nuestras vidas, pero es algo que sienten los peregrinos, es algo que sienten los que constantemente vienen a este lugar, sienten que están necesitados de la misericordia de Dios y por eso acuden al sacramento de la reconciliación, acuden al sacramento de la confesión como algo que les nace, porque cuando vienen a este lugar lo primero que dicen es que no tenían la intención de confesarse, pero dicen, lo vimos confesando, Padre, y nació algo nos decía, algo nos impulsaba, algo nos movía a que debíamos ir a confesarnos. Por eso es que puedo manifestar en este día como testimonio real de que este es un lugar de la misericordia de Dios, es un lugar de sanación. Vuelvo y repito, no solamente corporal, sino también de una sanación espiritual que necesitamos todos y cada uno de nosotros para tener paz, para tener alegría en el corazón, para tener esa tranquilidad que tanto necesitamos, para tener, vamos a decir así, una paz que nos ayude a solucionar todos los problemas, todas las dificultades que podamos tener en nuestra vida. Y bueno, Dios se valió también, porque es lo que debemos decir, Dios se valió de este gran sacerdote que tuvo nuestro pueblo falconiano, primero del Padre Alejandro y luego también del Padre Julio, porque es un regalo de Dios. El don del sacerdocio no lo podemos concebir de una manera individual. El don del sacerdocio no lo podemos concebir de una manera egoísta. El don del sacerdocio es un regalo de Dios para el pueblo, es un regalo de Dios para nosotros. Así como este sagrado lienzo que ha permanecido por ya casi 300 años aquí en el Carrizal junto a nosotros, es un regalo de Dios, así también el don del sacerdocio es un regalo de Dios. Y yo estoy convencido de que Dios coloca a cada quien en donde tiene que estar. Cada sacerdote es un don de Dios en donde está. Cada sacerdote con sus diferencias, con sus debilidades, pero también con sus virtudes y con sus capacidades, es un don de Dios, es un regalo de Dios
allí donde se encuentran, y por eso debemos valorarlos, y por eso debemos quererlos, y por eso debemos acompañarlos, y por eso debemos orar por los sacerdotes para que realmente ese maravilloso don que Dios ha regalado a la iglesia pues pueda lograr los frutos que permanezcan. Y como es un don de Dios el Padre Julio para esta ermita de El Carrizal, sus frutos han permanecido. Por eso siempre será recordado como aquel que le dio, vamos a decirlo así, sentido pleno a la devoción guadalupana en toda la extensión de nuestra región falconiana. Le dio ese sentido pleno. No hubo lugar para la coronación en 1992, no hubo lugar que la Virgen no visitara. Es decir, una de las más grandes peregrinaciones fue en 1992. La Virgen visitó todo el estado Falcón, recordándonos que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, había puesto su mirada en esta iglesia falconiana, y como había puesto su mirada en esta iglesia falconiana, había ordenado la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe aquí en nuestra ermita de El Carrizal. Ese día 12 de diciembre de 1992 fue realmente una gran manifestación de devoción y de fe, porque de todas partes de nuestro pueblo falconiano, pastores y laicos acudieron a este lugar a bendecir a Dios por este maravilloso don de la presencia amorosa y maternal de Santa María de Guadalupe, nuestra morenita de El Carrizal. Morena del Carrizal, hemos venido a cantarte. Somos todos de la vela, venimos a venerarte. En el año de 1992, el 1 de diciembre, luego de la restauración completa de la ermita, se celebró la consagración del templo. Y el 12 de diciembre, gracias a la petición de Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, se coronó canónicamente la sagrada imagen de la Morenita de El Carrizal por orden y mandato del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Bajo el gobierno episcopal de Monseñor Roberto Líquer León, la ermita de El Carrizal fue elevada a santuario diocesano el 12 de diciembre de 1994. También la Conferencia Episcopal Venezolana, el 7 de julio del año 2008, la decreta como Santuario Mariano Nacional de Venezuela. Además, el Santo Padre Benedicto XVI concede mediante decreto emitido el 6 de noviembre del año 2008 que el templo de El Carrizal sea elevado a Sacrosanta Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe. En los tiempos actuales, bajo el pastoreo de Monseñor Mariano José Parra Sandoval, siendo rector del santuario el presbítero Arlin Ramón Moreno Llores, el Consejo Legislativo declara y a su vez el Ejecutivo Regional decreta a Santa María de Guadalupe y a su santuario Patrimonio Religioso Cultural del Estado Falcón. En primer lugar, debo confesar que yo no me esperaba ser rector del Santuario Mariano Nacional Sacrosanta Basílica Menor del Carrizal. No era algo que se esperaba. Todos veíamos que el Padre Julio no tenía, vamos a decirlo así, que falleciera tan rápido. Lo veíamos muy fuerte, lo veíamos con más ánimo, con más fuerza. Y yo era párroco de uno de las organizaciones más populares de coro, la organización Cruz Verde, y yo estaba ya tranquilo, yo estaba sirviendo a Dios y a la iglesia, a mi iglesia en esa comunidad, y estaba tranquilo, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como lema de mi ministerio pastoral en donde he estado, pues he tomado lo que dice Lucas 17:10, somos simples administradores que hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Y eso es lo que me ha caracterizado a mí, es lo que yo trato siempre de tener en cuenta. Yo no soy el dueño del lugar donde la iglesia quiere que trabaje, sino que soy el administrador, y como administrador debo rendir cuentas al dueño. Y el dueño me pide siempre hacer lo que su voluntad, que no es más sino la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces yo no me esperaba esto. Nadie se esperaba tampoco que el padre Julio pudiera fallecer. Nadie esperaba esta situación. Sin embargo, llegó. Y hay que tener en cuenta pues que Monseñor Mariano José Parra Sandoval, actual arzobispo de la arquidiócesis de Coro, apenas iba llegando en el año 2017. Había tomado posesión de la diócesis el 14 de enero del año 2017 y no habían transcurrido 10 días cuando fallece lamentablemente Monseñor Julio Germán Urrego Montoya. Falleció el 23 de enero del año 2017. Yo recuerdo ese día, el día anterior, el 22 de enero, que yo terminando la Eucaristía ya en la noche, era domingo, fui a visitar al padre Julio, que estaba hospitalizado en una de las clínicas de la ciudad mariana de Coro. Y cuando fui a ese lugar, pues el padre Julio tenía, y con mucha fuerza, con mucho ánimo, me decía que tenía una preocupación porque él estaba hospitalizado y el nuevo arzobispo iba a visitarlo en su casa para estar con él, compartir con él al mediodía, y venía en la tarde a hacer su primera misa en el santuario del Carrizal. Y él me comentaba esa preocupación que él tenía porque no iba a poder estar. Y me dice: Arlin, yo quiero que tú estés allí con el arzobispo. Es decir, que no, porque yo no esté, no es que no vaya a ir el arzobispo al santuario del Carrizal. Y eso fue un encargo pues que me dijo, aunque él me dijo: yo me escapo de aquí, me voy de aquí. Y bueno, se escapó para el cielo. Se escapó para estar en la presencia de Dios, para estar pues ya venerando a quien amó tanto aquí en el mundo, como es la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Entonces, él me dijo así mismo. Entonces, cuando estaba con él, yo me comprometí pues con él en hacer eso que él me estaba pidiendo. Y al otro día yo estaba dispuesto ya a ir a su casa, a la casa del padre Julio, y luego venir en la tarde a atender estos compromisos que el padre Julio tenía. Lamentablemente en horas de la mañana informan que, bueno, falleció, que fue algo que se lamentó mucho y dio mucha tristeza a nuestra ciudad mariana de Coro, a todo el estado Falcón y fuera de la geografía falconiana, en todas partes donde conocían a este ilustrísimo monseñor que nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas y a la Virgen María de Guadalupe, nuestra morenita del Carrizal. Entonces, cuando muere, yo voy hacia hacia la clínica. Me llama su hermana, la hermana del padre Julio, y yo llegué al lugar y la hermana me pidió que en su nombre estuviera acompañando todos los procedimientos que se fueran a hacer a partir de ese momento. Y así lo hice. Acompañé junto al padre Pedro Daniel el cuerpo sin vida de Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, lo vestimos con los ornamentos sacerdotales y luego lo trasladamos a la parroquia Santísima Trinidad. Y bueno, allí lo dejamos al acto velatorio que se ocurrió allí en la Santísima Trinidad. Bueno, digo esto porque realmente nadie se esperaba la defunción del padre Julio y yo me siento realmente bendecido por el Señor, me siento realmente amado por el Señor porque Él es el que escoge. Aquí uno se da cuenta que no son las capacidades humanas las que privan o las que hacen posible las cosas en la iglesia. Es el amor de Dios hacia el elegido, hacia el escogido. Y yo puedo decir en primer lugar que el arzobispo estaba llegando
El arzobispo no tenía conocimiento pleno de quién era yo. Y sin embargo, el primer nombramiento que hace el arzobispo llegando a Coro es mi nombramiento como rector encargado de esta Sacrosanta Basílica Menor de El Carrizal, en donde sucedió algo muy curioso. Por lo general, a nosotros los sacerdotes, cuando van a suceder cambios o cuando nos llaman y nos dicen que necesitan que nuestra misión se traslade hacia otro lugar. Y sucedió algo curioso, que en el momento del traslado del Padre Julio desde la parroquia Santísima Trinidad hasta la ermita del Carrizal para ser sepultado, en ese momento el vicario general para entonces, Monseñor Robert Medina, le dice al Padre William: bueno, tú te quedas aquí encargado de la iglesia de la Santísima Trinidad, y a mí me coloca un papel en las manos, un sobre que contenía el nombramiento de rector del Santuario Mariano Nacional de El Carrizal, cosa que, vuelvo y repito, jamás pensé que fuera a ocurrir, cosa que yo no me estaba esperando, y cosa más aún que no me preguntaron. A mí no me preguntaron si yo estaba dispuesto, a mí no me preguntaron si yo quería, a mí no me preguntaron si había la posibilidad, nada. A mí no me preguntaron absolutamente nada. Ya cuando me dijeron era porque ya estaba el nombramiento firmado y que me entregaron en mis manos. Ese día, con tanta consternación, con tanta tristeza, pues no se leyó el nombramiento, porque imagínense, era el mismo día de la sepultura del Padre Julio, y no podíamos, yo consideré, porque a mí me preguntaron, el arzobispo y el vicario general me preguntó si deseaba que se leyera, y él no, si quieren solamente lo dicen de palabra, pero no se lea el nombramiento, porque estamos en un día de luto, estamos en un día de tristeza para toda la iglesia, porque se fue uno de los más grandes sacerdotes que ha conocido estas tierras falconianas, Monseñor Julio Germán Urrego Montoya. Entonces, yo me he sentido, vamos a decir, amado por Dios. Yo siento que no son mis capacidades humanas, yo siento que no, porque yo no soy tampoco el más elocuente de los sacerdotes que hay en la Arquidiócesis de Coro. Además, soy uno de los más jóvenes también, me ordené muy joven, a los 25 años, y casualmente fue a los 9 años, 8 años de sacerdote que me eligen para que pudiera llevar las riendas pastorales de este santuario Basílica Menor de El Carrizal. Y bueno, en la experiencia de estos 6 años, junto al arzobispo metropolitano, Monseñor Mariano José Parra Sandoval, hemos logrado para esta basílica y para la Virgen de Guadalupe y para la Marcha de la Fe, hemos logrado, gracias a todo el empeño que históricamente ha caracterizado la devoción a la Virgen de Guadalupe, se ha logrado que sea declarada por el Consejo Legislativo y decretada por el señor gobernador Víctor Clar, por el gobierno regional, a la Virgen de Guadalupe, al Santuario del Carrizal y a la Marcha de la Fe como patrimonio religioso cultural de todo nuestro hermoso y bendecido Estado Falcón. Y eso realmente es una bendición que, vamos a decirlo así, no me hace a mí grande, sino que simplemente, como decía al comienzo de esta pregunta, a mí me ha caracterizado, o yo quiero caracterizar mi ministerio pastoral con lo que dice Lucas 17:10. Solo he sido un administrador que he hecho lo que tenía que hacer. No he hecho más nada, sino lo que tenía que hacer. Y no puedo hacer más sino propagar la devoción guadalupana en todo nuestro estado Falcón. Luego de eso llega la pandemia, que ha sido muy dolorosa para todo nuestro pueblo y para el mundo entero. La pandemia llega
y cuando llega la pandemia, entonces, ¿qué hacemos? Las iglesias se cierran, ¿qué hacemos? El santuario siempre permaneció abierto. El santuario siempre tuvo las puertas abiertas, porque las personas necesitaban esa esperanza. Y no solamente tuvo el santuario abierto, pues la Virgen de Guadalupe recorrió todo el estado Falcón, todo, ¿ya? Y cuando iba en el camino, porque yo estaba ahí presente en todo el recorrido, me preguntaban, porque cuando no me veían en sotana, como soy tan joven, pensaría que no era ni sacerdote ni nada, y me preguntaban, ¿y usted? No, yo soy el chofer de la Virgen, ¿ya? Más nada, porque la Virgen no podíamos bajarla del lugar, no podíamos, sino simplemente en el guardamóvil, que la gente pudiera desde sus hogares, porque hacíamos recorridos por todas las calles más principales de las parroquias, de los municipios, la gente desde sus hogares, desde el porche de su casa, pues contemplaban la maravillosa presencia de la Virgen de Guadalupe, que en ese momento difícil de la pandemia no se había quedado encerrada. Ese momento difícil de la pandemia había salido de su casita, había salido del Carrizal para dar esperanza a todas aquellas personas que sufren, a todas aquellas personas que están enfermas, recordando pues lo que le sucedió a Juan Diego. ¿Ya? Juan Diego no quería o no tenía la disposición de ir a cumplir con el mandato de la Bella Señora, porque tenía a su tío enfermo, y como tenía a su tío enfermo, decidió acompañar a su tío antes de ir a cumplir el mandato de la Bella Dama, como él la llamaba, de la niña y señora, que es la Santísima Virgen María de Guadalupe. Entonces no fue al encuentro con la Virgen por cuidar a su tío, y su tío se puso grave de la enfermedad que tenía, y le pidió que fuera a buscar un sacerdote para que lo confesara y poder morir en gracia. Entonces Juan Diego pensaba, si me voy por este mismo lugar, entonces la Bella Dama se me va a aparecer y me va a preguntar que por qué no cumplí con su mandato. Me voy mejor por otro lado. Y agarró Juan Diego por otro camino para ir a buscar al sacerdote. Lo que no se esperaba Juan Diego era que en ese otro camino se le iba a aparecer también la Santísima Virgen María de Guadalupe, con una de las más hermosas y célebres frases que una madre puede tener. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te aflige? Y le dice, mirándole a los ojos al indio Juan Diego, le dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi regazo y bajo mi protección? Pues eso fue lo que precisamente fue a decirle la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia a todo nuestro pueblo falconiano. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No te estoy protegiendo? ¿No estoy caminando contigo? Ella realmente se convirtió en la madre protectora de todos los enfermos, en la madre de aquellos pues que sufrieron esta terrible enfermedad, y también en la madre de aquellos pues que de su mano tuvieron que partir a la casa del Padre. Entonces, es la presencia de la madre que nunca se acaba, es la presencia de la madre que siempre está con nosotros y que nos acompaña. Y yo me siento privilegiado de que me haya tocado a mí, o que le haya tocado a mi generación, como lo son todos los que estamos aquí presentes, la de celebrar los 300 años de la devoción guadalupana en el estado Falcón. Y los que estamos aquí no es porque queremos estar. Los que vamos a celebrar realmente la presencia de la Virgen aquí en Falcón es por designio de Dios. Yo estoy convencido por completo de ello. Si Dios no hubiese querido que estuviéramos nosotros en este lugar, no estamos. Pero es un designio de Dios, y Dios nos ha preparado precisamente para este momento. Nos ha preparado para este tiempo en nuestra historia, de ser los que llevemos en la memoria histórica, los que llevemos este gran acontecimiento, que el 27 de febrero de 1723 se va a celebrar en este lugar. Y es el acontecimiento más grande
el acontecimiento religioso más maravilloso que ha ocurrido en el estado Falcón, como lo es la presencia amorosa y maternal de la Virgen de Guadalupe. 300 años del hallazgo del sagrado lienzo que tenemos a nuestra mirada de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, y que aún hoy se conserva en nuestro santuario mariano del Carrizal para pública veneración de todos los devotos guadalupanos. Entonces tenemos dos, vamos a decir, grandes regalos de Dios con la Virgen de Guadalupe. El primero es que cómo llegó aquí a Falcón. ¿Cómo llegó? Porque si nos vamos entonces a estudiar un poco lo que es la costa de toda esta costa de la Vela, de Moaco es una bahía. Por lo tanto, las corrientes están más adentro o más hacia alta mar. Y cuando sucede algo en alta mar, un naufragio o algo que es una catástrofe, entonces los restos de todo eso va a dar siempre o es a Panamá o a Colombia o el mismo Golfo de Venezuela, que asume todos los restos. ¿Por qué? Porque allí están, en alta mar, vamos a decir, las corrientes que se llevan todo, con su fuerza se llevan todo hacia allá, hacia esos lugares. ¿Cómo logró este baúl atravesar todas esas corrientes? Primer milagro de Dios. Además, la bahía que les estoy mencionando, la de Moaco, la de la Vela, es una bahía que está caracterizada por tener muchas piedras marinas, muchos arrecifes. Es decir, y el baúl no se destruyó. Es un milagro. Dios quería que la Virgen se posicionara como su santa patrona en el santuario del Carrizal. Eso estaba en el pensamiento de Dios. Yo estoy convencido de ello. ¿Ya? En el pensamiento salvífico del Señor estaba previsto que la Virgen de Guadalupe estuviera como patrona, como defensora de este pueblo falconiano. Entonces, es un milagro de Dios, y el otro milagro de Dios es su permanencia. Repito, como decía al comienzo, solo lo que es un regalo de Dios permanece. Lo que no es regalo de Dios, lo que es hechura del hombre, lo que se hace por capacidades humanas, desaparece. Pero lo que es regalo de Dios siempre permanece. Y en medio de todo, este sagrado lienzo ha permanecido junto a la tallita indígena por ya casi 300 años para la pública devoción, la pública veneración de nuestra Madre, nuestra Morenita de El Carrizal. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que me siento nada ante estas bendiciones de Dios, y siento precisamente eso, que he logrado hacer lo que tenía que hacer, lo que me han pedido hacer, lo que la iglesia quería que hiciera, que era llevar a la Virgen de Guadalupe por todos los rincones del estado Falcón. Y por eso, para la celebración de los 300 años, pues desde marzo del año 2022, hasta ya casi terminando febrero de 2023 para las fiestas, la Virgen de Guadalupe ha visitado por más de 2-3 días, ha visitado todas y cada una de las parroquias de nuestro estado Falcón, porque no puedo hacer más sino lo que tengo que hacer. Como embajador de la Virgen de Guadalupe, embajador muy digno de confianza, pues entonces eso es lo que he hecho. Llevar a todos los rincones del estado Falcón la presencia amorosa y maternal de nuestra Madre, teniendo en cuenta y muy claro que yo solo no puedo. Yo necesito también de todos los devotos guadalupanos que me ayuden a difundir este gran amor y esta gran bendición que Dios ha dejado para nuestro pueblo falconiano, como lo es entonces la Santísima Virgen María de Guadalupe. Por eso, en este momento quiero decirle a todos los que me están viendo, a todos los devotos guadalupanos, quiero decirles pues que cuento con ustedes, porque yo solo no puedo.
necesito de todos ustedes, necesito de que ustedes también me ayuden a difundir el amor de Dios a través de la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre. Yo necesito que realmente todos nosotros seamos embajadores muy dignos de confianza de la Santísima Virgen María, a ejemplo y al estilo de San Juan Diego, un indígena que prefirió antes que todos los lujos, lo único que prefirió fue quedarse en la casita de la Virgen para mantenerla limpia y también para contarle a todos los que llegaran a ese lugar, contarle lo que ella había hecho en su vida, contarle la maravillosa aparición que él había tenido de esta buena madre, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Morena del Carrizal, hemos venido a cantarte. Queridas hermanas, queridos hermanos, con mucho gusto y con mucha alegría los invito muy cordialmente a participar el próximo 27 de febrero de la celebración de los 300 años del hallazgo del lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe en las costas del estado Falcón, en Muasco. Esa patrona que tenemos, esa morenita de Carrizal que nosotros tenemos y que nos va a todos nosotros a bendecir ese día. Vamos a darle gracias a Dios por esos 300 años. El señor cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso estará presente en esa celebración en nombre de todo el episcopado venezolano. Que Dios me los bendiga, los espero sin falta el 27 de febrero en las festividades del hallazgo del lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal. Desde el Museo Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal, nos despedimos con este trabajo que hemos preparado para todos ustedes desde el Secretariado de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Coro. La invitación es para que como falconianos participemos de la fiesta y la devoción del tricentenario guadalupano desde la Sacrosanta Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal.